Bienvenidos a esta nueva edición de Lo Esencial en Histología. En este momento vamos a abarcar, con respecto al sistema cardiovascular, el tópico relacionado con los elementos de la microvasculatura del sistema circulatorio sanguíneo, los capilares. Entonces recordemos que tenemos en nuestro árbol vascular un extremo arterial, un extremo venoso y una microvasculatura entre las arteriolas, metaarteriolas, capilares, vénulas postcapilares. Estos capilares son el sitio de asiento de difusión de sustancias desde los elementos vasculares hacia las células del intersticio. De igual forma, las células que habitan en este intersticio pueden liberar sustancias de desecho metabólico que son captadas por estos capilares para seguir su curso a través de la circulación venosa. Entonces, entiéndase que los capilares son el sitio de intercambio de sustancias, metabolitos, entre el torrente circulatorio y las células de los diferentes órganos. Y por supuesto existen capilares sanguíneos y existen capilares linfáticos. En esa sesión abordaremos netamente a los capilares de tipo sanguíneos. Entonces, algunas generalidades con respecto a nuestros capilares. Ya comprendemos este esquema. Únicamente vamos a ver que los capilares son el elemento más diminuto de todo el árbol vascular y que manejan muy bajas presiones. Presiones que son un poco más altas en su extremo arterial y más diminutas en su extremo venoso. Vemos que el diámetro de la luz de un capilar está entre las 5 y 8 micras, por eso únicamente puede pasar un eritrocito a la vez a través de cada capilar. Recuerden que el eritrocito mide 7.5 micras de diámetro, por lo cual para poder pasar a través de estas 5 micras, esta célula debe plegarse y modificarse, ser un poco plástica, y esto es gracias a su membrana plasmática para poder atravesar el capilar. Y el grosor de la pared es de 1 micrómetro. Tenemos en nuestros capilares que comprender cuál es su estructura. Entonces, la pared de nuestros capilares consiste esencialmente en un endotelio, que es ese epitelio simple plano. Vamos a tener una lámina basal y de forma adyacente a nuestro lámina basal, entre la lámina basal y mi célula endotelial, en ese espacio entre ambas estructuras, va a estar esta célula que se denomina pericito, que ya vamos a indagar un poco más sobre ella. Entonces podríamos dividir en base a los aspectos morfológicos y funcionales a los capilares en tres tipos: los capilares de tipo continuos, los capilares de tipo fenestrados y los capilares discontinuos o sinusoides. En esta electronomicrografía tenemos a nuestra célula endotelial. Este es el lumen del capilar. Este es el núcleo de un pericito y de forma adyacente está la lámina basal. Entonces el pericito está dentro de esa lámina basal. Podemos apreciar en este esquema inicial de la clasificación de los capilares que en el caso de los capilares continuos, ellos presentan una lámina basal uniforme, siempre va a estar presente, y eh, verdaderamente las células endoteliales son continuas y podemos ver asiento de mucho proceso de micropinocitosis. Entonces, estos son los reflejos de esos procesos de movimientos de sustancias a través de
estos capilares. Pero también ocurre procesos, por ejemplo, como la transcitosis. Ya estos capilares fenestrados van a tener una serie de poros o aperturas que van a permitir la migración de las sustancias de una manera mucho más fácil con respecto a estos capilares continuos. Los capilares continuos regulan muy bien el flujo de sustancias, mientras que el capilar fenestrado permite con mayor facilidad el movimiento de las sustancias, y el capilar sinusoide o discontinuo, vemos que la lámina basal no está presente en toda la extensión, y aparte entre las células hay bastante espacio, están bastante distanciadas, cosa que no ocurría en estos dos tipos de capilares. Y dada todo el espacio que hay entre célula y célula, quedan unos especies de espacios intercelulares que pueden hacer las veces de unos grandes poros, ¿no? Pero lo más relevante acá es que acá no hay una lámina basal continua, las células están muy distanciadas, y acá en el capilar fenestrado sí hay una lámina basal continua, pero aparecen estas porosidades, esas fenestras, esas ventanas que permiten el intercambio de sustancias. Acá podemos hacer síntesis de lo que serían las principales funciones de los capilares. Vemos nuestro capilar continuo y vemos cómo ocurre bastante proceso pinocítico acá. Intervienen también en la transitosis, eso es que una sustancia ingrese por el polo apical, migre esa misma sustancia a través trans del citoplasma y emerja por el polo basal. Esa es la transitosis. Y estos capilares, por ejemplo, nos funcionan muy bien para el intercambio de gases. Es importante mencionar que desde el punto de vista de la ultraestructura, las células endoteliales en los capilares continuos van a estar unidas por zónulas ocludentes. Entonces, estas zónulas permiten la formación de barreras en el organismo. Barreras que llamaremos barrera hematoencefálica, barrera hematotesticular, hematotímica, hematorretiniana. Siempre que hay una barrera deben pensar en endotelio y zónulas ocludens. Por supuesto, la regulación del paso de sustancias va a depender mucho de cada órgano en particular. Otro aspecto de la ultraestructura es que vamos a identificar caveolas, que ya las conocemos del estudio de las células musculares lisas, ¿no? Entonces tenemos las caveolas con sus caveolinas, la lámina basal es continua y participa, por ejemplo, a nivel eh, de los diferentes tejidos, pero por citar uno, a nivel pulmonar, en los alveolos, en el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Entonces nos queda así. Algunos ejemplos de dónde pudiésemos encontrarlo. Bueno, esto lo vamos a repetir numerosas veces en esta sesión porque es muy importante que ustedes comprendan la estructura, la función y la localización de estos tipos de capilares. Siempre se les va a solicitar comprender dónde se encuentran estos capilares. Entonces, por ejemplo, los tenemos en los músculos, a nivel del cerebro, a nivel del timo, en algunos sectores del hueso, como en la parte cortical, que es el hueso compacto y el hueso esponjoso, en los pulmones y, bueno, otros tejidos. Estos son los ejemplos iniciales que daremos. Ahora, nuestros capilares fenestrados, vemos cómo aparecen estas porosidades, ya no predomina tanto esa unión ocluyente, y estas porosidades suelen tener unos diafragmas, ¿no? Que simplemente son sustancias eh, moleculares, generalmente proteínas o lipoproteínas, que van a hacer las veces de un filtro. Entonces estos capilares
fenestrados participan principalmente es en el proceso de filtración, en grandes movimientos de volúmenes, líquidos y partículas, desde el torrente sanguíneo hacia las regiones particulares de cada órgano. Acá, fíjense que es a través de vesículas esencialmente. Acá pasa el fluido, pasan sustancias. ¿Y de qué depende el paso? Del diámetro del poro, de la ventana o de la fenestra, y por supuesto del diámetro de la molécula que va a movilizarse. Si la molécula es más grande que el poro, pues simplemente no puede atravesar, pero el líquido seguramente sí. Entonces, estas fenestras pueden ir desde los 10 hasta los 100 nanómetros de diámetros. Esta es una medida muy importante que deben recordar. Ya vamos a hablar del promedio de estas fenestras y puede estar presente o no el diafragma. El lugar donde este diafragma no está presente es a nivel del riñón, en los capilares glomerulares. La lámina basal es continua. Y bueno, se asocia principalmente al movimiento de sustancias y a través de fluidos. ¿Y dónde los tenemos? Por ejemplo, en las vellosidades intestinales, en los plexos coroideos, en los procesos ciliares de los ojos. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Y por supuesto, estos capilares también pueden tener sus pericitos. Estos dos pueden tener sus pericitos. Y acá finalmente vamos a tener los capilares sinusoides. Vemos que la lámina basal es discontinua y que existen eh, estos grandes poros, pero realmente son espacios intercelulares muy prominentes. Entonces vamos a ver que las células están muy distanciadas, hay pocos contactos intercelulares, la lámina basal es discontinua. Vamos a tener ejemplos de este tipo de sinusoides, por ejemplo, en el hígado. La lámina basal puede estar fragmentada o ausente. También podemos tenerlos a nivel del vaso. Y bueno, depende de cada región, vamos a tener variedades morfológicas, pero lo esencial es que comprendan que esa lámina basal es discontinua. Esta sería la tabla sinóptica, ¿no? Entonces, presencia de fenestras, el continuo no, los fenestrados sí, y el sinusoidal ya comprenden pues que es ese espacio eh, intercelular, e inclusive se pueden formar poros en una misma célula, como si se tratase de una fenestra. La continuidad de la membrana basal es discontinua o ausente en los sinusoides. Y función. Acá permiten el intercambio gaseoso de nutrientes, el paso en macromoléculas y mayor paso de agua para los fenestrados. Y acá pues permite el paso de macromoléculas e inclusive células. A través de esas paredes de los sinusoides que tienen esos espacios tan grandes pueden movilizarse células. Células del sistema inmunitario, eritrocitos, entre otros. Ejemplos de ubicaciones, bueno, en el tejido conectivo, en el tejido muscular, el tejido nervioso, para los continuos. Los fenestrados, recordemos, procesos ciliares, plexos coroides, glomérulo renal, importantísimo, membranas sinoviales. Y los capilares sinusoides a nivel del hígado, vaso, médula ósea y corteza adrenal, específicamente en la médula, en la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces nos queda de esta manera. Generalmente donde están estos sinusoides suelen haber muchos macrófagos asociados y generalmente relacionados con lo que es la destrucción de los eritrocitos o la remoción de estos. Entonces, estos capilares sinusoides suelen tener de forma adyacente fibras reticulares, células reticulares y macrófagos. Entonces, se suele hablar de órganos del sistema retículo endotelial.
hígado, vaso, médula ósea. Pero también pueden estar presentes en regiones destinadas a las secreciones hormonales, como en la corteza de la glándula suprarrenal. Esta es una electronomicrografía para apreciar que nuestro capilar va a estar bordeado por estas células que son los pericitos. Entonces los pericitos están abrazando a nuestros capilares, ¿no? Están alrededor de ellos, pero no solamente están en los capilares, sino que pueden estar en las vénulas postcapilares. Eso es importante. Y otro aspecto a recordar de ellos es que van a estar dentro de la lámina basal, es decir, entre la lámina basal y la célula endotelial. No es que están fuera del epitelio. Y son células pues que van a tener ese aspecto alargado y con múltiples prolongaciones, parecen ser estrelladas. Em, los núcleos suelen ser más voluminosos que los de las células endoteliales, heterocromáticos. Y pues, ¿cuáles serían sus funciones? Funciones de los pericitos. Entonces, tienen función contráctil, pueden contraerse y regular el flujo sanguíneo a nivel de los capilares. También cumplen función inmunológica, pueden proveer soporte estructural para los capilares y las vénulas postcapilares, pero sirven como reservorio de células madre. O sea, son células madre em, multipotentes, ¿no? Ellos pueden desdiferenciarse y formar células endoteliales e inclusive células musculares lisas durante, por ejemplo, los procesos eh, de recuperación o regeneración de heridas. Entonces hagamos mayor énfasis en cada uno de estos tipos de capilares con nuestros esquemas del Kirstig. Este es un capilar continuo, vemos la lámina basal que es continua. Tenemos acá todos estos elementos que reflejan los procesos endocíticos con sus caveolas, el núcleo de nuestra célula endotelial y las uniones entre célula y célula, principalmente la zónula occludens. Entonces la tenemos acá y nos queda de esa manera. Entonces, podríamos decir, a manera de síntesis, que tienen un endotelio ininterrumpido, sin ningún tipo de poros o fenestras, y sus células endoteliales están unidas por uniones ocluyentes, eventualmente algunos nexos y desmosomas. Vamos a reconocerlos a nivel del microscopio fotónico de campo claro. La sugerencia o recomendación que puedo hacerles es ver el diámetro del elemento vascular, compararlo con otros elementos vasculares, ya sabemos que son los más diminutos, pero a manera de fijar de una forma más sencilla la información, tengan en cuenta que en las secciones histológicas ellos van a aparecer revestidos máximo por dos células endoteliales. Entonces, acá tenemos una sola célula endotelial y tenemos esto que sería el capilar, este es su luz, y esto sería una única célula movilizándose a través de él a la vez. Entonces, tenemos ese capilar. Es bastante chiquito, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos. Esta es la piel, el tejido conectivo de la dermis, y podemos apreciar este elemento, ¿no? Entonces tenemos un núcleo, dos núcleos, un único eritrocito, entonces es más sencillo, ¿no? Este es un capilar continuo. De igual forma tendríamos por acá y por acá. Entonces esos son nuestros capilares continuos. Finalmente, ejemplos de su localización. Bueno, hemos mencionado, ¿no? En el tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido adiposo pardo, la piel en su dermis, a nivel de los testículos, ovarios, sistema nervioso central, timo, ganglios linfáticos, hueso compacto, vasculatura rectoanal, bueno, entre otros. Y estos capilares son los más abundantes. De hecho, reciben el nombre de capilares sistémicos. Entonces, bueno, vamos
a, a reconocerlo a nuestros capilares. Miren el diámetro de este comparado con este. ¿Cuántas células endoteliales contamos acá? Una solita, ¿verdad? Entonces este es un capilar continuo. Y acá una y dos también es un capilar continuo. Entonces nos queda de esa manera. Por acá podemos apreciar otros. Vamos a mostrar este en específico de acá. Tenemos dos células endoteliales y de manera adyacente, miren los núcleos de esos pericitos, ¿no? Entonces, vean que son más grandes, más prominentes que los de las células endoteliales. Y esto es una arteriola. Una a dos capas de células musculares lisas. Entonces nos queda de esa manera. Esto también es un capilar sanguíneo. Esta es la electronomicrografía. Vemos un único eritrocito pasando a la vez, plegado, el lumen del capilar y las uniones de tipo sonula occludens entre célula y célula. Y de forma adyacente podemos ver el núcleo de nuestro pericito. Entonces, recuerden como aspecto base de la organología que la región donde estén estos capilares continuos con sus zónulas occludens y que participen en una fina regulación de sustancias en determinados órganos, hablamos de las barreras. Barrera hematoencefálica, hematoacuosa, hematotesticular, hematotímica. Y son este tipo de capilares. Y esas barreras van a tener cambios drásticos morfológicos y funcionales en cada uno de esos órganos. Entonces las iremos estudiando en cada uno de los órganos. Capilares fenestrados. Entonces en nuestro esquema del Kirstic, acá vemos que la lámina basal es continua y están estas grandes placas que son esos poros o fenestra. Esta es nuestra célula endotelial. Entonces, ¿cuál sería nuestra síntesis? Bueno, el endotelio es muy fino, presenta numerosas fenestras o poros y el diámetro que con mayor regularidad se presenta es de 50 a 80 nanómetros de diámetro. Esa es la media, ¿no? Los poros o fenestras de los capilares están cubiertos por un diafragma muy delgado, que es de 4 a 6 nanómetros de grosor, excepto los poros de los capilares del glomérulo renal. Estos van a carecer de diafragma. Y esto es porque se necesita la gran movilización de fluidos para hacer un ultrafiltrado del plasma y poder formar la orina. No es que ahí haya menos regulación, sino que se regula de una manera diferente. Entonces, los poros se acumulan en ciertas zonas de la pared del capilar, dejando otras zonas libres de fenestras. Y en estos capilares los intercambios de sustancias se ven facilitados por la existencia de esas fenestras intraendoteliales. Entonces nos queda de esa manera. Este es una microfotografía de riñón y tenemos acá al corpúsculo renal internamente. Tenemos a los capilares glomerulares. Estos son capilares glomerulares, capilares glomerulares. Y acá no podemos ver las fenestras. No podríamos discriminarlas. Para poder apreciar estas fenestras tendríamos que utilizar el microscopio electrónico en general, ¿no? Donde podemos localizar, aparte de los capilares glomerulares, a los capilares fenestrados, a nivel de glándulas endocrinas, en el intestino delgado, en membranas sinoviales, plexos coroideos y procesos ciliares. Ya sabemos que van a estar relacionados a el movimiento de fluidos y macromoléculas. Y acá pues tenemos la representación en la microscopía electrónica.
vean cómo de forma externa se aprecian esas porosidades que son las fenestras. Y en este caso, pues estamos apreciando lo que serían los capilares glomerulares, ¿no? Entonces los tenemos así. Y estos pues son otros capilares fenestrados, pero asociados a el páncreas, por ejemplo. Entonces esta es la luz del capilar. Vemos esas fenestras que tienen una especie de diafragma. Aquí lo tenemos. Este es el diafragma. Capilares sinusoides. Nuestro esquemita del Kirstig. Vemos que no hay una lámina basal continua. Hay estas grandes porosidades o fenestras. Y las células endoteliales están mucho más distanciadas, ¿no? Entonces la síntesis es que estos capilares tienen un diámetro de 30 a 40 micras, son bastante más grandes, ¿no? Sus células endoteliales tienen fenestras agrupadas, similares a lo que pasaba en los capilares fenestrados, que alternan con grandes poros, que son estos, grandes poros transcelulares e intercelulares. Grandes poros transcelulares e intercelulares que tienen un diámetro aproximado de 0,5 a 3 micrómetros. Estos poros carecen de diafragma, ¿no? Eso es muy importante porque es una diferencia con los capilares fenestrados, que sí tienen diafragma, ¿no? La lámina basal es discontinua o está ausente y la existencia de grandes poros desprovistos de diafragma hace que estos capilares permitan el paso libre de sustancias, incluso células sanguíneas, entre la sangre y los líquidos de cada tejido. Entonces tenemos acá una microfotografía de hígado. Tenemos esta estructura que es la vena centrolobulillar. Todos estos son cordones de hepatocitos. Y podemos ver cómo a la vena centrolobulillar está desembocando este capilar que es de tipo sinusoide. Estos son los sinusoides hepáticos. Y vemos cómo si seguimos el endotelio, este es el núcleo de una célula, este es el de otra, este es el de otra. Vean que están bastante separadas, hay bastante espacio entre esas células. Y esto pues nos da a comprender que son capilares de tipo sinusoides. Entonces miren también que tienen un lumen mayor a los capilares sistémicos o capilares continuos y que los capilares fenestrados, ¿no? Otro aspecto importante es que comprendan que acá también hay pericitos, pero son pocos, ¿no? En comparación a los otros dos tipos de capilares y dónde los vamos a tener. Médula ósea, vaso, hígado y corteza adrenal o corteza de la glándula suprarrenal, que es lo mismo. Acá mayor énfasis, vemos las células endoteliales, podemos ver que la lámina basal se pierde, es discontinua, ¿no? Entonces son estas nuestras células endoteliales. Acá lo podemos apreciar con mayor facilidad. Vean la discontinuidad entre esta célula y esta. No están muy próximas o bien empaquetadas en el epitelio como ocurría en los capilares continuos, ¿no? Y les mencionaba que suelen estar asociadas a macrófagos. Por ejemplo, acá en el hígado está la célula de Kupffer, pendiente de fagocitar elementos que puedan ser nocivos e inclusive la destrucción de eritrocitos que hayan cumplido con su ciclo vital. Esta sería otra preparado de hígado. Tenemos acá las células endoteliales. Miren todo el espacio que hay entre célula y célula. Estos son capilares de tipo sinusoide. Entonces nos queda todo de esta manera. Bueno, esto ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias por la atención prestada y en la próxima sesión ya conversaremos sobre los elementos venosos para terminar en una próxima con lo que sería el sistema circulatorio linfático y sus estructuras. Muchas gracias.